buenos días. Omar, bienvenido a la UD Estéreo. Hola, buenos días. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Omar, no nos habíamos visto este año y bueno, qué bueno empezar con un tema tan neurálgico para la ciudad, el corredor verde. Hablemos sobre esa necesidad que tiene Bogotá de que la séptima sea reformada, modificada, para ir entrando entonces a este proyecto que nos presenta la alcaldesa Claudia López. Lo primero que hay que decir es la solución que se plantea de movilidad al borde oriental de Bogotá. Ya van 7 intentos. Y es que no podemos pasar de lado la importancia de este corredor estratégico para la ciudad. Prácticamente de todos lados de Bogotá terminan en la séptima. Viva usted en Kennedy, en Suba, en Usaquén, termina usando la séptima. A tal punto que se calcula cerca de 2,5 millones de viajes al día que terminan en el corredor de la carrera séptima. De allí la importancia de darle una solución de movilidad a este corredor. Este es el séptimo proyecto que se presenta, con algunas diferencias importantes, unas apuestas interesantes en temas de infraestructura verde, en temas de medios sostenibles y sobre todo en temas de movilidad en el transporte público. Es una iniciativa que, como usted bien lo dice, es urgente, es hacerla, no es la primera alcaldesa que intenta modificar el corredor verde, lo hablamos que en las administraciones pasadas también la carrera séptima se ha buscado, como usted dice, mejorar la movilidad. Ahora entremos en materia sobre esta propuesta que tiene la alcaldesa, recordando que hagamos como esa línea de tiempo. Recuerdo mucho que estábamos en plena pandemia cuando empezaron que los ciudadanos participaran, votaran los diseños, eligieran el que más les gustara. Al final el IDUC y la alcaldía entregó como el resultado final de esa concertación con los ciudadanos. Y mirar si es ese mismo proyecto que se presentó en su momento hace 2 años, es el mismo que tenemos ahora. Bueno, hagamos esa línea de tiempo y los cambios que se han presentado. Pues mire, este proyecto quedó incluido en el plan de desarrollo. eh, y realmente lo que estamos viendo ahora es que es lo que se había incluido en el plan de desarrollo, no hay muchas modificaciones, y es un corredor verde que le da preponderancia a los medios sostenibles y hace un tema de justicia en el transporte, al reconocer que se necesita más espacio para aquellos que se mueven en transporte público y en medios como la bicicleta o a pie, que son realmente la mayoría de las personas que se mueven en el corredor. Ahora, no han variado, son los actores ni los problemas que también manifiestan frente al corredor. Y es que aquí es un corredor que se divide en varios tramos y el tramo, por lo regular, que está localizado en Chapinero, Rosales y El Chicó, es el tramo que más tensiones genera por el tipo de actores e intereses que se mueven allí. No obstante, el corredor de la séptima, como está planteado, también significa mejorar mucho los desplazamientos de aquellas personas que viven en el borde norte de la séptima. Estoy hablando de la gente que vive en la calle 200, en el Codito, los que también viven en Cedritos, que muchos de ellos hoy en día prefieren bajarse a la Autonorte, coger un Transmilenio, que usar el transporte público de la carrera séptima, por cuanto no es eficiente y termina siendo también muy congestionada esta vía. Este corredor verde ayudaría muchísimo a mejorar los tiempos de desplazamiento de punta a punta de las personas que viven en el corredor oriental de la ciudad. Hablemos, sigamos hablando de esas bondades, las bondades de que van a haber más espacios para los peatones, para aquellos los biciusuarios. Hablemos como de todos esos pro que tiene el proyecto y recalcar también esa importancia de que sea renovada esta vía. Pues aquí se hace un énfasis interesante en todo lo que es la movilidad sostenible. Se complementa con apuestas en temas de infraestructura verde. Sin embargo, también hay que ser equilibrado en lo que significa este corredor, porque se insiste también en una respuesta de BRT, que es básicamente una respuesta a partir de soluciones de transporte basada en buses.
que es una de las críticas que más se le hace. Sin embargo, cuando se analiza las otras alternativas de transporte, esta es tal vez la más eficiente para el corredor, contrario al tranvía que tiene limitaciones para movilizar pasajeros en la escala que permite un sistema de buses y también, por ejemplo, la flexibilidad que permite un sistema de buses en los cruces. Ahora bien, mejora mucho este corredor temas de contaminación, temas de arbolado. En este punto va a ser muy sensible lo que va a significar en su momento la tala de árboles, de allí que desde ya la administración tiene que prestarle mucha atención a los inconvenientes que puede tener con las comunidades que se pueden llegar a poner a la tala de árboles y es legítima esta posición. Entonces la gestión social resulta trascendental y también lo que significan los tiempos y la modificación de algunos tramos, en particular estos tramos que desvían partes de la carga de movilidad hacia el corredor de la carrera 11, que para mi parecer es un error modificar la carrera 11 y restarle y ampliarla para dársela a más vehículos, cuando la carrera 11 realmente ha logrado consolidarse como un corredor de bajo impacto y más sostenible para la ciudad. Pero en términos generales, son más las ventajas que desventajas que tiene el actual proyecto de corredor verde de la administración de Claudio López. Y allá iba mi pregunta, Omar, y era precisamente como la inquietud que tienen inclusive algunos conductores de vehículos particulares, porque precisamente lo que hablábamos al inicio, como es un corredor que es una avenida, una carrera por la cual, pues, podríamos decir que la gran parte de los bogotanos se movilizan, ¿qué va a pasar entonces con esos vehículos particulares que en el tramo donde no hay particulares del norte a sur, deben tomar la 11, deben tomar la 13? ¿No sería congestionar más estas carreras, que de hecho son congestionadas? Uno se va por la carrera 11 y es muy trancada, la carrera 13 en su momento también. ¿No afectaría más, o sea, pues no sería más congestión para estas dos carreras, sabiendo que ya perderían su movilidad por la carrera séptima? Claro que se va a claro que la carga de vehículos privados va a tener un impacto en la capacidad de esas carreras, eso sí es indudable, sumado a que cada vez más crece el parque automotor de la ciudad. Ahora, eso puede tener un efecto que no estamos calculando, y es que en la medida en que usted garantice que los desplazamientos en transporte público por el corredor de la séptima sean más eficientes, pues la gente va a pensar más de una vez si saca el carro o mejor se mueve en un operador, no sabemos si es la rolita o qué, en el transporte público por la séptima, porque le puede rendir más, porque la ventaja de aquí es que utiliza casi que la misma lógica de Transmilenio, que tiene el monopolio sobre la vía, y al tener una vía exclusiva, pues claramente será mucho más rápido los desplazamientos. Pero si usted opta por irse en carro, pues sí va a empeorar sus tiempos de movilidad, porque se verá forzado a coger la 11, la 13 o la circunvalar, vías que terminarán también asumiendo mayor carga vehicular, en particular por los efectos que tiene la modificación del corredor de la séptima. Pero bien, hay que tener presente que hoy tan solo la cuarta parte de los desplazamientos en la carrera séptima es en vehículo privado, ¿sí? Tenemos más de un 30% que se realizan, creo que un 38% que es en transporte público, el otro en bicicleta, el otro a pie. Ya tenemos que migrar. O sea, si queremos una ciudad sostenible, tenemos que ser coherentes con el discurso y con las apuestas de infraestructura para tener una movilidad sostenible en la ciudad. Ahora bien, hay que decirlo, no podemos condicionar la carrera séptima, el corredor, a que se haga o no se haga la primera línea de metro. Son dos problemas diferentes y son dos soluciones diferentes que por supuesto en algún punto se van a complementar, pero no podemos caer en el error de condicionar el corredor verde con la realización de la primera línea de metro. Lo que sí está claro es que este proyecto ha logrado llegar más lejos de los otros 6 que se tenían. Un proyecto que ya está blindado jurídicamente, que cumplió con todos los protocolos y procedimientos establecidos tanto por la ley como también por la normatividad, y falta ahora es que salga a licitación. Sin embargo, y hay que decirlo, la administración se demoró muchísimo, pero muchísimo, 3 años, en presentar su propuesta del corredor de carrera séptima,
con un tema particular, y es que termina juntándose con la campaña electoral a elección de alcaldes y consejos de la ciudad, lo cual hizo que este tema nuevamente se incorpore en el debate hoy por el Consejo y la Alcaldía de Bogotá. Tengo una inquietud, Omar, y es lo que usted nos dice, no sé si le entendí bien ese punto de que no se podría tomar el corredor verde como una línea alimentadora del metro, pero la alcaldesa, ese ha sido como uno de sus argumentos en la presentación del proyecto, que dice que hay una línea alimentadora que es la avenida Ciudad de Cali, la otra, la avenida 68, que es la que se está construyendo también, y que la tercera, y que estábamos en deuda, es el corredor verde. Pero entonces no sé si fue que le escuché mal o fue que si estaba bien de que usted dice que no considera que el corredor verde sea una línea alimentadora del metro como lo ha anunciado la alcaldesa. ¿Y por qué? La alcaldesa dice la verdad, porque el corredor verde, la séptima estaba incluida en el documento COMPES de la primera línea de metro, así como la 68 y la ampliación de la Cali. Porque para que el metro funcione hay que garantizarle también demanda de pasajeros. De allí que tocaba hacer esas troncales para que también la gente utilice la línea metro. De lo contrario nos va a salir muy costoso la operación del metro. Pero, y hay que dejarlo claro, la séptima y la solución de movilidad va más allá de condicionarla a la primera línea de metro. Porque es que el borde oriental de la ciudad necesita una solución de movilidad. Por lo tanto, durante los últimos 25 años se han presentado 7 propuestas para solucionar la movilidad en el corredor oriental. Propuestas que han surgido independiente de la primera línea de metro. ¿Sí? Porque es que lo que tenemos es que poder avanzar en este corredor. Porque si nos juntamos con el debate de metro, pues se nos puede estar complicando todo, y entonces la idea es, son debates diferentes, claro, son proyectos de movilidad que al final se complementan, pero son soluciones a problemas diferentes y, por supuesto, debates que merecen ser tratados de manera diferente. ¿Sí? Esa es la observación que yo hago. Señor Orostegui, muy buenos días. De acuerdo a esa línea de tiempo de la cual usted venía hablando, de la séptima, uno de los grandes paradigmas es que finalmente la movilidad de la ciudad tiene que cambiar de manera radical. Sin embargo, quería preguntarle también sobre esas viviendas y los comercios de Chapinero que quedan sobre la séptima, ¿qué va a pasar allí? Pues depende del tramo que estamos hablando, porque es que estamos hablando de un corredor de 22 kilómetros, y hay un tramo, claro, que es muy sensible, que es el tramo de la 94 en adelante, donde es muy angosto. Entonces, había que pensar en soluciones en donde se le diera prioridad y continuidad al trazado del corredor, y eso tenía un impacto sobre la gente que vivía, digamos, limitando el corredor de la séptima. Eso significa que tuvieron que repensar, entre otras cosas, el acceso a esas viviendas, pero el acceso no se pierde. Lo que tengo entendido es que la alcaldía va a garantizar el acceso a esas viviendas. Lo que sí va a tener un impacto es en las dinámicas comerciales de los establecimientos que están allí, que dependían, por ejemplo, de la facilidad de que las personas pudieran llegar en carro, llámese hoteles, restaurantes, tiendas, en fin. Ahora, los estudios en otras ciudades han demostrado que ese tipo de intervenciones de corredor verde no tienen esos impactos que uno se imagina negativos, sino que al final el comercio se adapta y también la misma gente termina adaptándose. Pero sí, al principio puede haber un impacto en la dinámica comercial, pero se va reduciendo a medida que la gente se termina adaptando. Recuerden ustedes también el impacto que tuvo la ampliación de las andenes en la carrera 15, ya hace casi 2 décadas, y el impacto que tuvo en el comercio. Sin embargo, al final, ¿qué vimos? Que se terminó adaptando la dinámica comercial a los andenes, y más gente empezó también a disfrutar el espacio público de otra manera. Y yo creo que esa es la apuesta que se está haciendo. Aquí tenemos que cambiar de paradigma y entender que si queremos ser una ciudad sostenible, pues hay que también hacer infraestructura a favor de la movilidad sostenible. Y un corredor verde es un instrumento que va en ese camino.
Hablemos también, Omar, de los contra. Sabemos que este proyecto ha tenido algunos opositores en el Consejo. Hablemos de esas voces en contra. ¿Cuál serían esos contra, esos puntos que tendría que mejorar precisamente el proyecto del Corredor Verde? Mire, lo primero es que se da una solución basada en buses, ¿sí? Y aquí todo lo que tenga el nombre Transmilenio, pues realmente crea narrativas negativas y al final genera resistencia por parte de las comunidades. Por supuesto, tendrá un impacto, pero esto ya es diferente porque ya se ha aprendido. No va a ser igual que una troncal de la Caracas, por ejemplo. Es diferente, pero sí es basada en buses. Uno. Pero son buses que contaminan mucho menos, porque lo que se asume es que tienen que ser buses cero emisiones. Dos, sí aumenta el número de cruces peatonales, lo cual está bien, porque pues, la gente tiene que ingresar a las estaciones, pero al aumentar el número de cruces peatonales, aumentan los semáforos, los tiempos semafóricos y por supuesto los tiempos de desplazamiento sobre el corredor y los cruces de oriente a occidente. Tres, hay que anticiparse, por supuesto, a lo que será los impactos con la llegada de ventas ambulantes a lo largo de la ubicación de las estaciones del Corredor Verde. Si ustedes miran, hoy prácticamente no hay estación de Transmilenio que no tenga ventas ambulantes. Y puede pasar lo mismo en el corredor de la séptima. ¿Cómo evitarlo? Pues anticipándose y pensando también en infraestructura asociada al corredor que mejore, que reduzca el impacto de las ventas ambulantes y las organice. Y por último no han resuelto qué va a pasar con la operación del sistema, porque nos hemos concentrado mucho en el diseño y poco se ha hablado de lo que será la operación como tal del corredor por parte de los operadores de buses. ¿Por qué se lo digo? Porque es que hoy el corredor de la séptima es un corredor de operación mixta. Diferentes operadores tienen que llegar al corredor. Así un operador tenga, digamos, su área de influencia esté en Kennedy, otro en Suba, igual tienen que tomar el corredor de la séptima para continuar con su ruta. ¿Qué va a pasar con estas rutas? No se ha dicho. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener un operador exclusivo del corredor verde? ¿Será la rolita? Si es exclusivo, ¿qué pasa con los otros operadores que necesariamente tienen que hacer uso del corredor? Una persona que vive, por ejemplo, en Suba y estudia la Javeriana, en la Santo Tomás o en la Distrital, ¿qué hace? Se tiene que bajar de la 127 y coger los buses del corredor verde o continúan el mismo bus y el bus coge la 127 con séptima hasta esas universidades. Eso, por ejemplo, no nos han dado respuesta todavía. Y quinto, es todo el tema de gestión social, sobre todo con lo que va a significar la tala de árboles en el corredor. Y yo me anticipo a afirmar que tal vez será uno de los temas más sensibles que se vienen ahora en adelante, cuando empiecen a tocar los árboles, por ejemplo, en la séptima y en la carrera 11. Hay que mirar entonces, al contrario, antes de talarlos, a ver qué posibilidad tenemos de incorporarlos al diseño vial. Y si no, está claro que van a aumentar el número de árboles sobre el corredor. Pero ¿cuántos años deben pasar para que esos árboles lleguen a la altura de los árboles que actualmente están allí? Pues muchos, muchos años. Entonces, son temas sensibles que hay que tener presentes y creo yo que la discusión tiene que ser una discusión técnica y propositiva a pesar del contexto político que hoy vive la ciudad a puertas de unas elecciones locales. De acuerdo a lo que usted dice, señor Orostegui, ¿va a haber o no va a haber Transmilenio por la séptima? ¿Se van a construir estaciones de Transmilenio? ¿O cómo va a funcionar? No. Lo que se trabaja bajo el esquema de BRT, que es un sistema basado en buses, ¿sí? Que es similar a Transmilenio, ¿sí? Pero es muy diferente a cómo funciona Transmilenio por la Caracas o las Américas, porque el diseño acá le prestaron mucha atención al entorno urbano para que no fuera un impacto tan considerable. Va a tener también una reducción en la forma de los impactos, pero también en la forma en que la gente va a poder acceder, la ubicación de las taquillas, en fin. Pero en la práctica
Si usted lo mira, pues claro, funciona bajo una lógica de un sistema basado en buses de transporte masivo, y en este caso lo más cercano es un sistema Transmilenio. Omar, ¿qué se viene para el corredor verde? Estamos a puertas de una licitación. ¿Cuál sería como el paso a seguir que tiene la administración? Pues creo que ya tienen que abrir licitación y otorgar la licitación. Ya han hecho muchos ajustes, que me ha llamado la atención, que han dicho que recibieron más de 50.000 propuestas y todo esto, y en este año es que han tenido que hacer los ajustes. Entonces uno dice, ¿en qué falló el proceso de participación? ¿En qué falló el proceso de diseño? Porque mire, inicialmente se ha contemplado un puente, o está contemplado un puente desde el Museo del Chicó que conectara con la avenida Circunvalar, pero ese puente era de un solo carril, y consecuencia también de la presión de grupos organizados en la séptima, lo que hicieron fue ampliar ese puente a 2 carriles, pero eso fue hace menos de 2 meses. O sea, ¿qué pasó los 35 meses atrás, por ejemplo? Porque hasta ahora se dan cuenta de ese error en el diseño. Entonces, yo creo que hay que, sobre todo, antes de sacar a licitación, llegar a consensos, llegar a concertaciones, porque llegar a imponer un corredor no es lo mejor, y lo que más desea la ciudad es llegar a consensos. Es una muy buena idea, que como le digo, tiene más ventajas que desventajas, pero por supuesto hay que concertar con todos. Y creo que al final este corredor de la carrera séptima está favoreciendo el interés general, pero teniendo algunos impactos en intereses muy particulares de ciertos tramos. Señor Orostegui, esta mega obra contempla definitivamente todo lo que es la transformación del espacio público, pero si no se realiza el corredor verde de la séptima, ¿en qué se estaría incumpliendo? Pues es que mire cómo está la séptima. La séptima no es bueno, los espacios peatonales realmente son muy deficientes. La calidad de los andenes, pues ya usted se puede dar cuenta, no más transite donde cae club de comercio que no hay andén. La movilidad no es la mejor, sobre todo para aquellos que viven en los extremos. Para aquellos que viven cerca de su lugar de trabajo, pues no tiene ningún impacto que se haga o no se haga el corredor. Pero para aquellos que viven en los extremos, sí es necesario que se haga este corredor, porque mejora los tiempos de desplazamiento. Por último, hay que mejorar muchísimo todo el tema de sostenibilidad de la ciudad, mejorar los tiempos de desplazamiento en el transporte público. Y hay una cosa importante, se mantiene el corredor para ciclistas, que ha sido tal vez una decisión muy acertada, a pesar de los inconvenientes del inconformismo que puede generar en muchos propietarios de vehículo privado, pero si usted lo mira, también está beneficiando para aquellas personas que deciden dejar su bicicleta y moverse, que deciden dejar su carro y deciden moverse en bicicleta o en patineta eléctrica por este corredor. Entonces yo creo que hay que seguirle apostando. Será un debate que todavía falta, y un debate que no será sencillo dada los intereses políticos, económicos, porque al final el corredor de la séptima también es un corredor donde se manifiesta el poder político del país y de la ciudad. Sí, es que lo que usted decía es que es un momento crucial, un año que es electoral, le escogió la tarde en la administración como para liderar un proyecto polémico y justo ahora en plena campaña prácticamente electoral. Hay algo que llama la atención, y es que sabemos que hay varios concejales que están liderando la oposición y que están en contra del corredor. Algunos dicen que no hay estudios en detalle, otros dicen que no hubo esa conciliación precisamente con la comunidad y que hace falta concertar. ¿Hay posibilidad de que se eche para atrás el proyecto por la presión, digamos, que se está ejerciendo desde el consejo por parte de algunos concejales? ¿Hay posibilidad de que si, llegado el caso, empieza la licitación y no le alcanza el tiempo a la alcaldesa, otro alcalde tumbe el proyecto? Pues puede pasar, puede pasar. Ahora, han cumplido con todo. Lo incluyeron en el plan de desarrollo. Cumplieron con las sentencias de los jueces. Hicieron la conciliación con el plan Paseo Pedregal, que dicho sea, no se conoce el documento, pero la alcaldesa ha dicho que se hizo una conciliación allí. Por otro lado,
Está pues claro el tema del consejo, pero ya se aprobaron, se aprobó el presupuesto y se aprobó el plan de desarrollo. ¿Qué puede pasar? Que en el camino surjan demandas. Demandas que pueden impedir la adjudicación de la licitación si un juez decide aceptarla. Si un juez decide no aceptar las demandas, pues se continúa el proceso de licitación. Ahora, estamos hablando de que eso se puede dar en 6 meses, casi que aporta ya un gobierno que va de salida y posiblemente quien llegue tendrá que cumplir su promesa de campaña. Entonces no sabemos qué alcalde llegue y bajo qué argumento, porque un alcalde puede decir, yo me comprometo a eliminar o a revisar el corredor verde, y ese fue el alcalde ganador, pues al final tendrá que cumplir con el mandato por el cual fue elegido. Entonces, dada hoy la coyuntura, es muy difícil el escenario también que se tiene para el corredor verde. La administración se dejó coger la noche, tal cual. Sí, literal. Antes de despedirlo, director, quisiera una pregunta muy particular. Usted como experto en movilidad, en temas de urbanismo, uno habla con las personas que tienen vehículo particular, pues que es a veces una conversación que se llega en los momentos de ocio, y es que pareciera que el distrito le estuviera haciendo la guerra a los vehículos particulares. De hecho, la concejal Diana Diallo dijo sobre eso que parecía que el distrito, la alcaldesa estaba haciéndole la guerra a los vehículos particulares, y que mirando las cifras de contaminación, los que más contaminan son el servicio público, los carros de carga pesada, y pues ahora viendo que hay una gran cantidad de vehículos híbridos, entonces que en lugar de ir en guerra contra el vehículo particular, debería mejorar la vía para todos, no solamente para el transporte público, sino también para el vehículo particular, también para las bicicletas. ¿Usted cómo lo ve ese comentario? ¿Cómo ve como esa opinión que tienen los propietarios o el sentir de algunos dueños de vehículos particulares? Mire, el parque automotor se ha duplicado. Estamos hablando de casi 2,5 millones de vehículos que circulan y crece a un ritmo mucho mayor a la capacidad para desarrollar infraestructura vial. Vía que se crea, vía que termina siendo saturada por los vehículos, ¿sí? Entonces, la solución no es construir más vías, porque termina siendo saturada, porque cada vez la gente termina comprando carro. Pero es porque se ha entendido mal el problema público. El problema debe entenderse es por qué la gente compra carro a pesar de los trancones. Y es muy sencillo, la gente compra carro no porque sea un bien aspiracional, sino por 2 razones. La primera razón es por la mala calidad en el servicio de transporte público, que creó un incentivo perverso para que la gente se bajara del transporte y comprara un carro o una moto, sobre todo una moto. Y lo segundo, porque el vehículo particular también se convirtió en un activo. Es decir, hoy muchas personas encontraron en las plataformas que prestan el servicio de movilidad una opción rentable para generar ingresos. De allí que también esto explica el crecimiento del parque automotor. La respuesta sí o sí pasa por tener infraestructura que le dé prioridad al transporte público y a la movilidad sostenible. Movilidad en bicicleta, en patineta eléctrica, a pie, y la intermodalidad, que no se puede reducir exclusivamente a puestas en Transmilenio, sino también el sistema metro, pensar incluso en los regiotrams, los tranvías, todo eso hay que hacer. Pero no podemos pensar que la solución es construir más vías. Y tampoco podemos irnos al extremo, como ha hecho la alcaldía, en pensar que los problemas de movilidad los explica realmente los vehículos privados. Porque, entre otras cosas, los vehículos privados están aportando casi el 9% de los recursos tributarios de la ciudad, que no es nada despreciable, sin contar lo que está recibiendo la ciudad por el pico y placa solidario, por todo lo que tienen que pagar hoy los conductores. Entonces yo creo que hay que repensar eso, hay que pensar en volver a incorporar el tema del uso compartido del vehículo. Yo creo que ahí se equivocaron, y se equivocaron voluntariamente para tratar de forzar que la gente sí o sí pagara para movilizarse, así llevara el carro lleno, pues, haciendo uso de la posibilidad del carro compartido. Esa es mi reflexión sobre el tema. Excelente reflexión, Omar. Y
y da como respuesta clara a esas inquietudes que muchas personas se hacen de poder entender las medidas que se ha tomado en movilidad precisamente por parte de la administración distrital. Pues Omar, muchísimas gracias por su tiempo, por la explicación. Estaremos atentos qué va a pasar con el corredor verde. Ojalá se tengan en cuenta esos 5 puntos que usted nos dice que son necesarios mejorarlo, porque es necesario reformar la séptima, sí, pero es importante llegar también a consensos con la comunidad y que todos queden contentos, aunque poner contentos a todos es difícil, pero bueno, que la mayoría queden contentos con esta iniciativa. Bueno, un saludo a ustedes y a todos los oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Omar Oróstegui, hablando precisamente de ese análisis sobre esta iniciativa de la alcaldía, el corredor verde por la séptima, la reforma prácticamente de toda esta vía que pues es necesaria, pero que también es importante tener en cuenta todas las voces. Estábamos al diálogo con Omar Oróstegui, él es experto en temas urbanos, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana y también director de Futuros Urbanos. Usted puede escuchar nuevamente esta entrevista en